Buenas tardes para todos los hermanos que se están conectando en este momento para continuar con el estudio de la carta a los romanos. Quiero dar un saludo muy especial desde Bogotá, una tarde un poco fría, ha estado un poco nublada, pero estamos muy motivados a enseñar la santa palabra de Dios, a compartir con ustedes, aunque físicamente podemos estar muy distante de los hermanos de Medellín, de Quibdó, de Venezuela, de diferentes lugares que se están en este momento conectando y están viendo este video, pero siempre pues nuestro corazón está gozoso porque a través de estos medios el Señor permite que nos unamos para estudiar su santa palabra. Así que sean bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de la carta a los romanos. Hoy vamos a ver cosas muy maravillosas que nos dice la santa palabra de Dios. Así que bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con una oración y vamos a dar inicio a la clase de esta tarde. Allí donde ustedes se encuentran, si pueden estar de pie o pueden estar en el lugar donde estén mejor, vamos a dirigir una oración a nuestro Dios. Bondadoso Padre, queremos agradecerte por darnos hoy esa esperanza del Evangelio, de la buena noticia, de la salvación que ha ganado nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros. Hoy queremos, al estudiar tu santa palabra, también tener esperanza y gozo, aún en medio de los momentos de tribulación que podamos estar atravesando, y seguros y confiados de que tú estás con nosotros en todo momento y en todo lugar. Dirígenos en el estudio de tu santa palabra en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo 8. Vamos a iniciar este estudio que podemos titular La justicia en la vida cristiana y la libertad que tenemos del temor y del poder de la muerte. La libertad que tenemos del temor y del poder de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de algo muy sensible para todos los seres humanos, especialmente en la situación que estamos viviendo en este momento a nivel mundial con esta pandemia que se ha extendido tan rápido prácticamente en la totalidad de las naciones, y el temor que produce no es por la enfermedad ni por el contagio, sino por la relación que hay con la muerte. La pregunta por la muerte siempre despierta temores, ansiedades, desesperanza en muchas personas. La Biblia a nosotros, los cristianos, nos da mucho consuelo y esperanza porque en muchos pasajes de la palabra de Dios encontramos consuelo, el consuelo que hemos recibido en Cristo, de que tenemos por medio de Él y por sus méritos la salvación y la vida eterna, así que no tenemos temor de la muerte. Y esta es la parte fundamental que hoy el apóstol Pablo va a estar considerando para enseñarnos y para decirnos que no tengamos temor, que ya Cristo ha pagado el precio de nuestra salvación, que tenemos seguridad en Él, tenemos confianza en lo que Él ha hecho y que hemos por tanto sido libres para servirle a nuestro Dios. Vamos a leer entonces los primeros 4 versículos del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo hace una relación de lo que es la libertad que hemos tenido por medio de Cristo y de lo que era la vida pasada. Hemos sido liberados de la ley, del pecado y de la muerte, y hemos sido liberados por la ley del Espíritu de vida. Estas dos ideas son las que Pablo va a desarrollar en los versículos que hemos comenzado a leer, es decir, los primeros versículos del capítulo 8. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, y hemos sido liberados por la ley del Espíritu. Aquí el término ley, que en el original es nomos, que tiene siempre se ha traducido como ley, pero también algunos especialistas en el estudio de la palabra de Dios nos dicen que también podemos hacer una referencia a esta palabra como control. Es decir, en Cristo hemos sido liberados del control del pecado y de su consecuencia mayor, que es la muerte eterna. Ya entonces no hay condenación. Es la palabra con la que el apóstol comienza a motivar a los cristianos de la iglesia de Roma, y por tanto a nosotros nos da hoy un gran consuelo, diciendo: ninguna condenación hay para Jesús. Los que antes estábamos oprimidos y bajo el yugo del control del pecado y de la muerte, ahora estamos libres por medio del Espíritu de vida de Cristo, que nos ha hecho hijos de Dios. Qué hermosa palabra, sin duda, la que encontramos allí, que nos da un gran consuelo de que por medio de la justicia de Cristo que se nos ha dado, es que ahora hemos sido hechos libres para servir y amar a nuestro Dios. Vamos a avanzar unos versículos más. Vamos a pasar ahora a leer los versículos 5 al 11. Versículos 5 al 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí hay una palabra que se repite constantemente y es Espíritu. Siempre hacemos una distinción cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando ese Espíritu está con mayúscula, hacemos referencia al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santa Trinidad. Y cuando está en minúscula, hablamos del Espíritu de la vida interior de la persona. Y en repetidas ocasiones Pablo habla del Espíritu, el Espíritu que nos ha hecho libres para que tengamos libertad en el Espíritu. Ahora, esa vida espiritual de la cual Pablo nos habla en estos pasajes
Sin duda nos está hablando de la naturaleza nueva espiritual que Dios ha creado por la obra de Cristo en nuestros corazones. En nuestra mente y en nuestro corazón son nuevos gracias a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de esta manera tenemos vida espiritual porque el Espíritu Santo la ha creado en nosotros. No la hemos ganado, no hemos trabajado para tener esa vida espiritual. No hemos sido nosotros los agentes que hemos hecho algo extraordinario para decir que somos espirituales, que tenemos al Espíritu en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Ha sido Dios mismo que en su Espíritu que ha obrado en la palabra y en los sacramentos, es decir, en los medios de gracia, nos ha otorgado esa vida espiritual que ahora, como hijos de Dios, ustedes y yo podemos disfrutar por la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros. Así que el Espíritu de vida nos ha liberado de las cadenas que nos tenían atados a la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivimos para Dios, tenemos vida espiritual, ya hemos pasado ese estado de muerte, como también lo enseña Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero Él les ha dado vida. Y damos gracias a Dios que sin duda nos ha dado esa vida espiritual y por eso podemos ser sus hijos amados. Vamos a continuar ahora en los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No tenemos ninguna deuda para con la carne, porque ya Cristo la ha pagado el precio por medio de su muerte y su sacrificio en la cruz. Ahora el yo que hay en nosotros lucha valientemente día a día contra el pecado, pero no lo hace en sus propias obras, sino mediante el Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de los cristianos y que le permite refrenar los impulsos de la carne para de esta manera vivir plenamente la palabra de Dios en su vida. ¿Y cómo es que lo hacemos? Esta obediencia no es nuestra, sino que ha sido la obra de Dios en nuestros corazones. Como decíamos cuando estábamos estudiando el capítulo 6, lo hacemos por amor a nuestro Salvador, es decir, lo hacemos bajo una motivación evangélica. El amor de Dios ha sido tan grande derramado por nosotros que nos dio a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Ahora nosotros, por amor de Él y en gratitud, vamos a querer vivir esa vida espiritual que nos dice el apóstol Pablo acá, que podemos disfrutar gracias a la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos nosotros los cristianos. Vamos a continuar en el versículo 14 y vamos a leer del 14 al 17 ahora para considerar otra gran enseñanza que nos da este capítulo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo era la vida anterior de los romanos? Era una vida de idolatría, ¿cierto? Ellos servían a sus ídolos y en especial los romanos que tenían toda esta cultura, sus panteones de dioses. Ellos estaban entregados a la idolatría, al pecado, a la inmoralidad sexual, pero ellos ahora habían sido libres de esto y de esta manera podían servir a Dios
por medio del regalo que Él mismo les había dado. Ha sido, la misericordia de Dios la que les ha dado a ellos ese privilegio de pertenecer a la familia de Dios, como también nosotros lo hemos recibido en los medios de gracia, en el Evangelio y en los sacramentos. Así ha actuado el Espíritu Santo para nuestra salvación. Avanzamos un poco al versículo 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí hay sin duda una gran enseñanza, y es la creación. El papel que juega la creación en todo esto, recordemos, y nos debemos ir al primer capítulo de Génesis, que nos habla de la creación de Dios, que Dios ve que todo era bueno en gran manera y pone al ser humano, lo dota de su imagen, de su semejanza, lo pone sobre toda la creación, le dice que la administre, que la aproveche a lo máximo, que sea un buen administrador de ella, pero sabemos que por causa del pecado, por la entrada del pecado, viene la muerte, la destrucción, y es lo que Pablo también nos recuerda, aunque aquí se trata de poner algo, como si la naturaleza tuviera algunas cualidades, pero es lo que nosotros podríamos llamar una personificación para mostrarnos la dimensión de la redención obrada en Cristo para el hombre, y que un día cuando el Señor venga en gloria, esto lo podremos ver de una manera clara y evidente. Avanzamos ahora un poco a los versículos 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿por qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Sabemos entonces que los sufrimientos de esta vida, como nos decían los versículos anteriores, que vienen a nosotros, no nos han robado y no nos pueden robar la esperanza. La vida cristiana se trata también de enfrentar diversos sufrimientos. El hecho de que seamos cristianos, hijos de Dios, no significa de que los problemas, las dificultades, enfermedades, crisis en la familia, diferentes males que podríamos numerar en este momento, van a tocar también a nuestras vidas. También somos vulnerables a ellos, pero tenemos la seguridad de la fe en Cristo y la esperanza también de que esos sufrimientos no se pueden comparar con lo que vendrá más adelante, con lo que veremos y recibiremos y disfrutaremos cuando estemos en el cielo. Eso es lo que nos da hoy seguridad, de que lo que pasamos en esta vida, los dolores, o como decimos algunas veces en nuestro lenguaje coloquial, los achaques de la vida, no se comparan con lo que vamos a disfrutar, lo que Cristo ya ha pagado por nosotros, y que ahora la promesa de esa redención, de ir al cielo, está garantizada por los méritos de Cristo, y que ahora el mismo apóstol nos invita a que sigamos adelante, fortalecidos en la esperanza y en la salvación en Dios.
Esta fe y esta esperanza nos dan paciencia. La paciencia es lo que nos permitirá seguir adelante, no desmayar y cada día fortaleciéndonos, alimentándonos de la palabra de Dios. Versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí hay otra enseñanza, es acerca de la oración. Sabemos que la esperanza es como el antídoto contra el desaliento, pero aquí también nos está hablando Pablo acerca de la oración. Y nos dice que la oración es sustentada por el Espíritu Santo, que nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios, a seguir adelante. Los creyentes entonces tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son acertadas no por nuestras hermosas palabras, no por la manera como las decoremos o por lo bien que expresemos cada una de las palabras de nuestras oraciones, sino que tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está en medio de nuestra oración y nos ayuda en ella para pedir como conviene. Una última sección que queremos considerar está en el versículo 28, que algunas Biblias, algunos traductores bíblicos han puesto allí como un título de guía y han puesto más que vencedores o vencedores en Cristo. Esto es lo que nos da también alimento y fortaleza el día de hoy. Hemos sido liberados del dominio del pecado y de la muerte. Vivimos espiritualmente gracias a Cristo y a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros por el Evangelio y los medios de gracia. Ahora tenemos fortaleza de paciencia para orar guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo, esta sección comienza diciéndonos, y sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Los que conforme a su propósito somos llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que también llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una manera maravillosa con la cual termina el capítulo 8, recordándonos en el versículo 28 que los cristianos podemos descansar seguros de que Dios se ha ocupado misericordiosamente de todo y que en su misericordia y en su gracia Dios se ocupa también de nuestras vidas, que aunque hayan reveses, hayan frustraciones, momentos de desánimo, de tristeza,
Dios tiene el control de todas las cosas porque somos suyos, porque Él nos llamó, porque Él nos ha escogido. Somos suyos, somos escogidos. Esa es la mayor evidencia de la gracia de Dios. No fuimos nosotros los que lo escogimos, no fuimos nosotros los que nos hicimos parte de la familia de Dios, sino que Dios nos escogió, nos llamó por el Evangelio, nos hizo sus hijos para que fuésemos a la imagen de Cristo, nos hizo su familia. Qué hermosa promesa hay allí también para nosotros. Y en las circunstancias en que vivimos, Dios siempre va a estar presente para protegernos. Por eso en los últimos versículos, Pablo dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? La muerte, la vida, los ángeles, los principados, lo presente, lo porvenir, habrá algo. Está enumerando varias cosas, nosotros podemos pensar en otras más y la conclusión será la misma. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Aquí el centro de todo es Cristo, no somos nosotros, porque esto no es el premio a nuestras buenas obras, a nuestra propia justicia, sino este es el resultado de la justicia perfecta de Cristo, quien vivió una vida plenamente de obediencia a la voluntad del Padre, una vida perfecta, fue a la cruz por amor, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es Cristo el que ha ganado esa salvación, esa seguridad de que lo que vivamos hoy en el presente no se va a comparar en nada a lo que luego será manifestado en la vida eterna. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Qué hermoso es haber podido estudiar este capítulo 8 de la carta a los romanos. Gracias a todos los hermanos que se han conectado, los hermanos de la iglesia de Medellín, de Quibdó, de Ibagué, de aquí de Bogotá, hermanos de Venezuela, de diferentes lugares. No conozco el nombre de todos y pues les pido perdón. Poco a poco quizás iremos conociendo, pero quiero darles un saludo y desde la distancia también un abrazo fraterno. Estamos orando los unos por los otros, acompañándonos en estos momentos en que sabemos que la esperanza, como nos decía hoy la palabra de Dios, nos sostiene también en la esperanza que está puesta solamente en Cristo, con nuestros ojos puestos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz en Cristo Jesús. Amén. Feliz noche, Dios les bendiga.